Ella silenció a los abogados y destruyó. Vive durante 24 años hasta que un hombre soltero le dio la vuelta al guión y la hizo arrestar. En su propia sala del tribunal, el aire dentro de la Palacio de Justicia del Condado de Jefferson en Birmingham, Alabama, era denso, pero era no por la humedad exterior, sino fue causado por una sustancia más pesada. A lo largo de décadas, un silencio tácito. La verdad se había atrincherado en los muros. El funcionamiento del juez Meredith. La sala del tribunal de Langford estaba claramente entendido por todos los que entraron por las enormes puertas de roble. Ella era del tipo del juez que rara vez levantaba la vista de con gafas, sus ojos afilados y penetrantes, a través de abogados como si fueran simples irritaciones. Ella habló en un tono mesurado. Sin embargo, nunca alzó la voz. La autoridad que transmitía era suficiente para aplastar a cualquiera que se atreviera a objetar. Langford había servido en el banquillo durante 24 años. Años que fueron suficientes para establecer un legado del tipo que se susurra acerca de en cuartos y discutido en silencio. Tonos en las reuniones del colegio de abogados en lugar de que el tipo que está tallado en placas o celebradas en las facultades de derecho. Cuando su caso le fue asignado, abogados de los tribunales, especialmente aquellos de ascendencia africana, eran muy conscientes de los desafíos que enfrentaron las sentencias. Parecía constantemente favorecer a uno, desde la perspectiva de que había un patrón en la objeciones que ella sostuvo o rechazó, que nadie podría probar excepto todos. Entendido, y hoy ese patrón fue a punto de ser puesto a prueba. Darnell Hayes entró en la sala del tribunal con su pulido zapatos resonando contra el suelo de mármol. Había visitado previamente este lugar. Sin embargo, hoy fue distinto. No estaba simplemente otro abogado defensor que compareció ante el juez Langford y fue. No es simplemente otro nombre en la lista. Hoy le regaló un sorpresa inesperada. Darnell A. Un individuo de 48 años había establecido su carrera profesional al aceptar casos que nadie más deseaba. La reputación se extendió más allá de Alabama y su capacidad para socavar el caso de la fiscalía lo convirtió en un objetivo para individuos como Langford. Sin embargo, esto no le disuadió de expresarse su rostro mientras se acercaba a la defensa. La mesa era lo único que lo detuvo temporalmente. Ya lo había hecho. Se ganó su odio no como resultado de la situación, no se debió a nada de él. Había dicho, sin embargo, debido a su autoidentidad. Darnell sintió el peso de el momento recae sobre sus hombros. Tyrone Wills, quien fue acusado falsamente de el armado Larsen, no era el único foco de atención. Este asunto no se trataba únicamente de estableciendo la inocencia, se trataba de un asunto mucho más significativo. Además, no se iba de aquí, sala del tribunal, sin indicar explícitamente. Este señor Hayes, el juez Langford dijo. Apenas lo reconoció como ella. Escaneó los documentos que tenía delante. Ya estás en hielo fino en mí. Sala del tribunal, no me hagas perder el tiempo hoy. No estaba justificado decir eso. Declaración de que aún no habían recibido órdenes. La expresión de Darnell era imperceptible. Mientras apretaba más su agarre en su breve gase. Intentaré no a tu señor juez. Langford Grant es bueno porque tengo la agenda llena y no necesito teatralidad. Se dirigió a la fiscalía, la cual consistía en un joven asistente fiscal de distrito llamado Philip Calewa. Soy un recién graduado de la Facultad de Derecho que es intentando impresionar a los incorrectos individuos ejerciendo un esfuerzo excesivo. Su señoría, el Estado está preparado. Calewa declaró que estaba dirigiendo a un arrogante. Mira a Darnell, naturalmente lo eran. Estaban preparados consistentemente. Cuando las probabilidades estaban en contra de el cliente de Blackman. Darnell se sentó a su lado, con los hombros inclinados hacia adelante y las manos juntas. Son una postura que indica individuo que había estado en el sistema. Durante un largo periodo había observado una cantidad excesiva. Se recibió demasiada información. Estaba un poco perdido. Darnell se inclinó. También declaramos en voz alta que estamos preparados. Eso fue audible durante todo el juez Langford exhaló. Sus fosas nasales le permiten terminar con esto de una vez. El juicio se inició, pero no fue un
El juicio fue una actuación, el papel principal estaba ocupado por el juez Langford Darnell. Las objeciones fueron ignoradas sin más. Segundo pensamiento que le dio a Kalewa, con orientación cada vez que se encontraba con un argumento legal muy parecido a una enseñanza. Rectificando a un querido estudiante, el jurado tomó nota. La galería tomó nota. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a hablar con él. Con la excepción de Darnell, él dirigió una examen de su manera de ser. Sus labios se contrajeron cuando él pronunció esas palabras, de una manera en la que apenas ocultó. Su sesgo de desprecio no fue el único. Factorizar algo mucho más perjudicial. Ocurrió algo por lo que tenía años dedicados de preparación. Sin embargo, el tribunal no estaba al tanto de esto. Información que Darnell tenía previamente. Sin embargo, se encontraron con tribunales hostiles. Esto fue claro, el juez Langford no lo hizo. Incluso intentó ocultarlo, pero fue cortado. Ella se alejaba cada vez que él hablaba. Lo aparté como una mosca revoloteando cerca de su oído cada vez que presentaba una argumento válido que sostuvo la sala del tribunal. Sus propios abogados de Cadence abordaron el tema. Los jueces de audiencia emitieron sus fallos. Sin embargo, el comité escuchó atentamente. Langford ya había rendido su veredicto en esta sala del tribunal antes de la inicio del juicio. Darnell observó la incomodidad del jurado al escuchar. Ajustados en sus asientos, incluso algunos de los jurados blancos que pudieron haber entrado con sus propias nociones preconcebidas eran incapaz de ignorar los acontecimientos. Sin embargo, el juez Langford fue indiferente cuanto más se dirigía a él. Cuanto más decidida se volvía las palabras del señor se volvieron cada vez más incisivas. Hayes, me estás frustrando, señor Hayes. Te mirarán con desdén si presentar cualquier información adicional sin fundamento. Objeciones, señor Hayes, esto no es una sala de conferencias. Si deseas hacer una espectáculo, por favor hazlo de una manera diferente. Ubicación. Darnell mantuvo su compostura a pesar de que la sangre hervía dentro de ella y estaba haciendo. Es personal, no porque ella lo fuera. Denigrarlo era capaz de. Manejando eso, además eso fue un error. Sin embargo, le exigió que seguir conversando y continuar. Revelándose, su señoría dijo. Su voz midió la fiscalía. Presentó pruebas que no eran revelado en Discovery, que es un flagrante violación de Brady v. Maryland. Solicito un juez de nulidad inmediata del juicio. Langford se ajustó las gafas con una exagerada sensación de aburrimiento mientras, reclinada en su silla, se negó a Darnell, parpadeando, pero no de una manera que lo haría. Sugiere asombro sin estrategia. Permitió un momento de silencio. Impregnar el aire antes de reanudarlo. Hablando con su señoría, ¿está usted negando eso? Ha habido una violación de Brady. Las mejillas de Langford estaban fruncidas. Lo negué. La declaración del señor Hayes la podía percibir. Las salas del tribunal tiemblan. Los reporteros. Escribió más rápidamente el volumen de la. Los murmullos en la galería aumentaron. También lo observó por primera vez. Lo miró directamente mientras sus iris. Oscurecido. Señor Hayes, usted está peligrosamente cerca de ser declarado culpable de desacato. Darnell inclinó ligeramente la cabeza. Su señoría. ¿Con qué propósito se solicita al tribunal que adherirse a la ley? El mazo de Langford era. Golpeó con tanta fuerza que resonó contra los altos techos. Ella abruptamente exclamó: ya es suficiente, tendré. Te quitaste en el caso que digas una palabra más de la que carecía la cámara. Cualquier sonido que Darnell pudiera detectar. Su propio pulso, sin embargo, no lo era. Aprensivo, esto era precisamente lo que él. Tyrone requirió que su cliente se apretara sus nudillos debajo de la mesa. Él murmuró su voz apenas por encima de un hombre susurrante: no dejes que te haga esto. Darnell ni siquiera levantó una ceja. Tomó asiento con voz suave y dijo: su señoría, no tengo más asuntos que atender. Langford se burló como si hubiera triunfado. Sin embargo, ella no sabía que él. La competencia había comenzado recientemente. Había sido capaz de sacar provecho de ella. Acciones. La expresión de Darnell fue inescrutable mientras permanecía sentado. Era experto en determinar cuándo hacer ejercicio. Presión, y se retiró permitiendo una individuo para devastarse a sí mismo y el juez Langford estaba haciendo precisamente eso.
El jurado intercambió miradas con algunos, dirigiendo su atención a la galería, donde los reporteros estaban frenéticamente garabateando en sus cuadernos actualmente. Era perceptible para todos la transición. La incomodidad del relato sin filtros. Un juez que se había vuelto demasiado confiado en su propia autoridad. Sin embargo, Langford se negó a admitir que su voz era gélida y ella se sentó más erguida en su silla. Señor Callewa, por favor, siga preguntando. Era evidente que Philip Callewa era agitado mientras se aclaraba la garganta. Aunque era joven, no era. Los acontecimientos también fueron observados por ingenuos. Él sí, su señoría, él cambió su atención al estrado de los testigos donde el empleado de la tienda se sentó con un ojo tembloroso. El señor Thomas, ¿podrías confirmar que el individuo que observaste al lado de la roca era Tyrone con el acusado? El anciano vaciló. Darnell, observado con un modesto avance, inclinación que había observado previamente. Este tipo de vacilación que indicaba que un individuo no tenía tanta confianza como se les había instruido para que fueran jueces. Langford no estaba interesado en vacilación. Ella insistió. Por favor, responda. Ante la pregunta, el testigo retrocedió. Finalmente respondí, creo que sí. Darnell se levantó rápidamente de su asiento. Señor, respetuosamente objetar que no es una declaración definitiva de la defensa de Langford. Procedió sin vacilar. La decisión de Darnell ha sido revocada. La cabeza se sacudió ligeramente mientras exhalaba lentamente, haciendo que el jurado tome nota antes. Se puso de pie durante el interrogatorio. Permitió que Callewa tropezara con algunas consultas adicionales con un constante. La voz de Darnell se acercó al testigo. De acuerdo, señor Thomas, usted afirmó que creo que habrás observado a mi cliente esa noche. ¿Cuál es tu nivel de certeza? El individuo humedeció sus labios. Tenía la impresión de que yo lo había observado, pero sin embargo eres tú. El incierto Langford intervino antes. La respuesta del testigo. El señor Hayes prosigue. Darnell giró lentamente la cabeza mirando a los ojos del juez. Esto fue excesivamente obvio. Es excesivamente evidente, su señoría. Me gustaría el testigo a responder. Te aconsejé que proceda. Darnell no se inmutó. Honor, estás obstruyendo al testigo. A partir de la elaboración de su propia declaración, se produjo una contracción en el Baisig y de Langford. Le advierto, señor. La sonrisa de Darnell era apenas perceptible. Su señoría, entiendo que él regresó a su atención al testigo. No hay. Después de realizar consultas adicionales, regresó a la mesa de defensa con una deliberación común. A medida que avanzaba, podía sentir la tensión en él. La habitación se reubica una vez más girando. Apretando. Langford era consciente de que ella había perdido el control de la habitación. Darnell era consciente de que había llegado el momento. Porque su propósito para estar presente no era para asegurar este caso, que él era presente para acabar con ella. Llegó en su breve maletín, las yemas de sus dedos, rozando la pila de documentos, que transformaría todo en él. De la misma manera que lo hizo con la puerta de la sala del tribunal. El juez Langford no estaba al tanto de lo que ocurría. Un evento inminente. Los tribunales masivos. Las puertas dobles se abrieron y el sonido fue suficiente para distraer a todos. Atención desde el estrado de los testigos. Dos agentes federales vestidos con uniformes oscuros. Entró al edificio con un propósito. Pasos precisos. La sala del tribunal se convirtió en una profunda quietud que envolvió el aire. Darnell no respondió, simplemente se alisó la corbata y con precisión cruzó las manos sobre la mesa de defensa. Los ojos del juez Langford se crisparon brevemente, con una mezcla de perplejidad y irritación. ¿Cuál es el significado de esto? Mientras hablaba, un hombre alto con un pelo recortado. El comportamiento exhibió una placa de juez. Necesitamos hablar con Meredith Langford. Inmediatamente la mandíbula de Langford. Contratado, estoy en medio de un juicio. No hubo movimiento por parte de la gente. Es urgente que Darnell pueda observar él. La confusión se transforma en un estado de un miedo que estaba peligrosamente cerca del miedo. En su expresión, un mero destello de ello, que quedó rápidamente oculto bajo una apariencia de arrogancia judicial. La cuadró hombros. Esto es altamente inapropiado. Sea lo que sea, esto tendrá que esperar.
hasta que haya concluido estos procedimientos. Esta vez el otro agente se dirigió a la tribunal en su totalidad. Este es un asunto de interés federal, no puede. Espera. Una ola de murmullos viajó en toda la galería, incluso el jurado, que estaba obligado a mantener la imparcialidad, no pudo suprimir su curiosidad. El fiscal Philip Callaway hizo un esfuerzo incómodo para despejar sus links. ¿Deberíamos tomar un receso? Las yemas de los dedos de su señoría Langford se curvaron. En el banco no estaba su voz extremadamente penetrante. No estamos tomando un receso. La defensa ya ha desperdiciado suficiente el tiempo de este tribunal y me niego a permitir. El agente inicial provocó una interrupción. Tenemos una orden de arresto contra usted. La sala reverberó con un eco colectivo. Exclamación por primera vez en 24. Durante años el juez Langford no pudo mantener el control de su sala del tribunal. Darnell permitió que el momento impregnan todo el espacio, permitiendo su peso para asentarse. Posteriormente se levantó. Lenta y deliberadamente giró su atención al jurado, la galería y los reporteros que estaban febrilmente garabateando. Por fin se dirigió a ella. Su señoría me informó que le creo. Acaban de denegar mi moción de anulación del juicio, pero parece que este juicio es ahora el de menos importancia. Tus preocupaciones juzgan el pigmento de... El rostro de Langford se desvaneció ante una hoja doblada de... El papel fue extraído del agente principal. Chaqueta mientras avanzaba. Meredith Langford está siendo arrestado bajo sospecha de soborno, abuso de poder, obstrucción de justicia y violación de los derechos civiles. Según la ley federal, la Cámara detonó. La galería estalló en voces, con algunas, otros con asombro y otros con euforia. Estado de quietud aturdida del miembro del jurado. Las miradas rebotaron entre Darnell y él. Mujer en el banco mientras estaban sentados. Langford, inmóvil, examinó a los agentes. El documento y Darnell en ese orden. Y por primera vez ella realmente vio. Él no es simplemente otro abogado que argumenta un caso ante ella, pero el hombre que había. He estado esperando este momento, señor Hayes. La voz de Langford había perdido su agudeza. Estaba inestable. Darnell dio un paso adelante y tomó su maletín, concentrándose en. Le informé que él afirmó con un comportamiento sereno e inquebrantable. Yo seguir la ley incluso cuando la ley falla. Gente como yo, el agente senior. Reubicado al juez de banco. Te necesitamos. Para ponerse de pie, se abstuvo de moverse. Por fin lo hizo. La sala del tribunal no estaba simplemente observando mientras los agentes sujetaban los grilletes alrededor de sus muñecas. El ajuste de cuentas se estaba produciendo antes de sus ojos, pero esto aún no estaba concluido. La sala del tribunal resonó con él. El agudo y último chasquido de las esposas. El juez Meredith Langford había mantenido control sobre esta sala con un puño inquebrantable durante 24 años. Abogados la consideraba una amenaza para los acusados. Eran conscientes de que estaban condenados a... Durante décadas el sistema la había protegido, haciendo caso omiso de sus prejuicios y sus decisiones. Y el desprecio apenas velado que ella albergado hacia individuos como Darnell Hayes. Sin embargo, ella ahora era de pie en la misma posición donde ella había condenado previamente a innumerables hombres. Sus muñecas estaban atadas, sus ojos temblaban y su poder se desvanecía en la sala del tribunal. Electrificado por algo extraordinario una vez en la vida. Suceso de la vida que nadie había tenido. Los jurados anticiparon una galería. Philip Callaway, el joven fiscal que había estado tan ansioso por complacerla que también, en un estado de silencio aturdido, Darnell permitió que el momento se prolongara. Había años dedicados a este esfuerzo, recopilando cada pieza de evidencia, monitorear cada decisión antiética sobre sobornos. Y en caso de que ella hubiera manipulado, él había sido paciente, jugando a largo plazo, consciente de que el peso de su corrupción sería. Con el tiempo se vuelven demasiado como para ignorarlas. Hoy fue ese día. Uno de los federales. Los agentes comenzaron a leer las acusaciones. Aló después de recuperar una hoja doblada de papel de su chaqueta. Meredith Langford. Estás bajo arresto por múltiples delitos. Violaciones de la ley de derechos civiles. Soborno, obstrucción de la justicia y abuso del poder judicial. Tienes derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digas puede y será utilizado
Contra usted en un tribunal de justicia Langford. Finalmente descubrió su voz. Gruñó: esto es indignante el mayor. El agente ni siquiera te levantó una ceja. Puedes hablar de eso con tu abogado. La galería fue sacudida por una serie de... Los periodistas se apresuraron a documentar los murmullos. Todos los aspectos, incluido el temblor en las manos de Langford y la disminución de su presencia, una vez dominante, se convirtió en Darnell. Ella escupió su voz teñida. Con una combinación de incredulidad y furia: esto es obra tuya, Darnell, con suavidad. Levantó la barbilla: esto es justicia, él. Se corrigió el desequilibrio que se había desplazado. La primera vez en su mandato Langford se esforzó por recomponerse, sin embargo. Sus esfuerzos no tuvieron éxito. El poder ella había poseído por un periodo prolongado del tiempo se había extinguido. La ironía no fue desperdiciado por nadie en quien se había sentado. Juicio por años emitiendo falsos juicios. Conferencias sobre rendición de cuentas y respeto por la ley que ella tenía ahora. Confrontada con el mismo sistema que ella había explotado antes de proceder hacia las puertas a las que la sometieron los agentes. Una degradación final de un oficial de la corte, que previamente se había sometido a ella. Autoridad sin cuestionamientos y tenía. Trabajó bajo su mando durante años y sostuvo la puerta abierto para ella como si fuera una persona común y corriente. El acusado Langford se detuvo después de que ella cruzó el umbral. Las puertas se cerraron. De repente, detrás de ella, eso fue todo. La sala del tribunal se quedó en un estado de abandono, de aturdimiento, quietud, como la gravedad de la situación empezó a calmarse lentamente. Darnell exhaló dejando que sus palmas descansaran sobre la mesa de defensa. Tyrone quiere a su cliente. Se acercó a él con una expresión que fue una combinación de asombro y... El hombre asombrado. Tyrone murmuró temblando. Su cabeza: pensé que a la gente como ella nunca pagaron por lo que hicieron. Darnell brevemente observaron el estrado del juez vacante. Finalmente respondió: ¿pero qué es? La verdadera lección que aún faltaba. Resulta que el tribunal nunca había estado tan vibrante mientras aún se recupera de él. La galería irrumpió con asombro. Conversaciones en voz baja entre unos cuantos individuos expresaron su escepticismo susurrando. Otros apenas pudieron contenerse. Su satisfacción. La juzga discretamente el jurado. Confirmaron que todos acababan de. Presencié lo mismo al mirar. Darnell se mantuvo firme el uno contra el otro. Quietud en la que se había involucrado previamente. Disputas legales, sin embargo esto era distinto. El juego largo lo había jugado él. Como era consciente de que Langford. La corrupción era demasiado profunda, demasiado descarada. Y demasiado irresponsable para permanecer oculto indefinidamente, y ahora solo tenía. Finalmente llegó después de años de paciencia. De reunir pruebas y esperar. Ella cometió un último error sin embargo. Tyrone Wills todavía estaba contenido por. El juez de grilletes Langford estuvo ausente. Sin embargo, el juicio que había reunido en su contra todavía estaba incompleto. Darnell volvió su mirada hacia Philip Calewa, el joven concejal que una vez había. Irradiaba tanta confianza y autoestima. Garantía mientras estaba bajo la supervisión de Langford. Protección ya no en este momento. Calewa estaba pálido y sus manos estaban agarrando los bordes de sus notas como un hombre que se está ahogando se aferra desesperadamente a un balsa salvavidas que había perdido recientemente. Red de seguridad. Su laringe fue limpiada por su señoría. Darnell se dirigió a la juez suplente que había sido citado desde otra sala del tribunal para asumir el control de los procedimientos dados los recientes desarrollos. Me muevo para un inmediato desestimación de todos los cargos contra mí. Cliente. El nuevo juez, un hombre negro mayor, con el pelo canoso y reputación de la justicia, juntó las palmas de las manos. ¿Qué motivos alegó el señor Hayes Darnell? El jurado, basándose en que todo esto. El juicio estuvo envenenado desde el principio, juez. El arresto de Langford demuestra lo que hemos. Se sabía desde el principio que ella nunca fue imparcial. Y tampoco lo fueron sus decisiones en este caso. Se manipuló la evidencia, se ignoró y... Mi cliente nunca tuvo un juicio justo. Dejó que las palabras penetraran en su... Luego recuperó la conciencia. Magistrado, y ahora que la mujer que orquestada esta injusticia está en
Esposas, lo único que queda por hacer es deshacer el daño que causó. Darnell fue examinado por el nuevo juez con él. Paciencia medida que solo la experiencia podría ofrecer mientras se reclinaba ligeramente hacia atrás. Luego asintió gradualmente. Estoy de acuerdo. La habitación estaba envuelta en un profundo silencio. Entonces los cargos contra Tyrone Wilson. El mejor amigo despedido se quita las ataduras. De repente nadie movió a Tyrone entonces. Exhaló liberando un aliento que tenía estado reprimiendo durante años. Las restricciones fueron liberadas por él. Oficial de sala del tribunal y por primera vez. Durante mucho tiempo las manos de Tyrone fueron suyas. De nuevo, ni siquiera Kalewa se opuso. Hasta el momento como así se repetía. Emocionado permaneció sentado mirándola. Escritorio con la expresión de un hombre que había sufrido una pérdida mucho mayor. Más significativo que una prueba, Tyrone se masajeó. Luego giró sus antebrazos hacia Darnell. Su voz era apagada, ni siquiera sé qué decir. Que Darnell puso una mano sobre su hombro. No tienes que decir nada. El sistema de justicia en realidad había funcionó y no fue construido. De esa manera, sin embargo, se logró. Como resultado de los esfuerzos de un individuo. Tyrone se quedó mirando la sala del tribunal, que casi lo había consumido. Posteriormente salió sin decir nada. Otra palabra: el peso de lo reciente. El evento estaba presionando a Darnell. El pecho mientras seguía a Tyrone. No era él. El único objetivo de esto fue lista completa de todos los casos que Langford nunca había decidido que tenía. Despachó a cada hombre inocente que tenía. Aceptó todos y cada uno de los sobornos que le ofrecieron. Pasó cada juicio parcial. Que esto fue solo el comienzo. Hoy Darnell salió victorioso, pero ¿qué pasa? Mañana tenía una tarea que completar debido a la presencia de un aumento número de Langfords y aún no estaba terminado. Si eres un defensor de justicia genuina y rendición de cuentas del poder, no se limitan a observar. Levantar tu voz, suscríbete, comenta y dale me gusta.